Entonces vamos a ver cirrosis hoy día. La cirrosis es un cuadro inflamatorio crónico, progresivo, irreversible. Eso significa que una vez se instauró, no vuelve nunca más. Se lo puede contener, pero no se lo puede detener. Se le puede frenar la velocidad de avance, pero no se lo puede detener. Y tampoco involucionar. Cada día más que pasa, el hígado va generando mayor daño. Existen varias causas de cirrosis. De ahí que también la cirrosis toman sus diferentes nombres. Y esas causas se comportan como factores desencadenantes o precipitantes. De ahí que tenemos causas primarias y causas secundarias. Dentro de las primarias podemos tener trastornos metabólicos, y podemos tener trastornos inmunológicos, que independientemente están asociados al mismo efecto, los dos. Los trastornos metabólicos generalmente se refiere en forma específica, muchas veces, a una alteración conocida como enfermedad de Wilson, que es una intolerancia que tiene el tejido hepático o que tiene una incapacidad para metabolizar las sales de cobre. Entonces, cuando el cobre llega hacia el tejido hepático, produce una reacción inflamatoria. Se precipita sobre sus tejidos, sobre sus conductos, sobre sus vasos, en el ovulillo, que produce necrosis e inflamación. Y eso produce granulomas de cicatrización. Y esos granulomas de cicatrización van obstruyendo vasos linfáticos y conductos biliares. Y al mismo tiempo van degenerando al hepatocito y lo van volviendo insuficiente. Los de trastornos inmunológicos están asociados sobre todo a anticuerpos, antimúsculo liso, antifibras elásticas, antifibras de reticulina, antifibras de colágeno o anticuerpos antinucleares. Los antifibras afectan las fibras de las paredes vasculares, de los conductos, de los linfáticos, los tabiques interlobulillares, ¿no? Pero los antinucleares afectan directamente al hepatocito y destruyen sus mitocondrias. ¿De qué? Inducen a que ese hepatocito se vuelva incapaz, sin capacidad de depuración. Y el efecto de los otros que llevan a producir anticuerpos de destrucción de las fibras, pues nos llevan igualmente a producir granulomas. Granulomas que comprimen vasos, que comprimen conductos, que comprimen hepatocitos, que llevan isquemia, necrosis y secundariamente activan el proceso de las prostaglandinas.
Entonces estas son las dos grandes alteraciones que nos producen los trastornos primarios. Y como estas dos alteraciones generan obstrucción de los conductos intrahepáticos, por lo general, producen éxtasis biliar, y ese éxtasis biliar puede predisponer a precipitación de cristales de bilirrubina, de calcio, de colesterol o de otro elemento y formar cálculos en las vías biliares en forma secundaria. De ahí que también da este tipo de problemas de tipo primario les denominan cirrosis biliar primaria. Que hay que diferenciarlo del problema secundario. En los de tipo secundarios tenemos las obstrucciones de los conductos intra y extrahepáticos asociados a cálculos, tumoraciones, compresiones, acodaduras, que generan retención de bilirrubina y reflujo hacia el hígado, que producen hiperpresión en los conductos biliares y producen una reacción inflamatoria e infiltrado hacia el parénquima. Y esas sales biliares afectan al hepatocito y producen una reacción inflamatoria. De ahí que van generando hepatosis y con el tiempo producen cirrosis. Este tipo de problemas es lo que produce la cirrosis biliar secundaria. Distinta al otro que es producido por anticuerpos. Tenemos procesos tóxicos, como medicamentos o como drogas, que pueden afectar al hígado de dos maneras. Entre las dos. Uno, destruyendo a los hepatocitos, generando muerte hepatocelular directa, en forma brusca, en forma progresiva, en forma intermitente. Pero es algo que va generando daño. Asociado a esos medicamentos que son hepatotóxicos, que muchas veces nosotros no nos damos cuenta que le está haciendo daño al paciente por un mal control nuestro o por una negligencia del paciente de acudir a sus controles, o por la incapacidad que pudiera tener de detectar alguna alteración en su organismo. Como por ejemplo los pacientes que hacen tratamiento para tuberculosis y que muchas veces utilizan isoniazida de por vida. Ante esos casos de tuberculosis que son resistentes a todos y que simplemente utilizan la INH para evitar ser contagiosos. Entonces esos pacientes fácilmente, no solamente el que lo usa de forma crónica, aquel que lo usa por primera vez, puede generar una reacción hepática, porque es el superhéroe. Y que estos pacientes con tuberculosis nos aparecen con cirrosis después. La otra, por ejemplo, es el alcohol, que también es una sustancia tóxica.
Y así como el alcohol, hay otras sustancias que se convierten en sustancias tóxicas para el hígado. Entonces, pueden destruir, pero en otras ocasiones hacen otro efecto. Son incluidos dentro del hepatocito. Son absorbidos. No lo destruyen, pero al ser absorbido, interfieren en forma total en el comportamiento de degradación y de síntesis de ese hepatocito y nos afectan la síntesis de elementos que son indispensables para nosotros, como la citina, la colina, la metionina. En ese proceso de formación y síntesis de esas sustancias, las sustancias tóxicas, las drogas, los medicamentos, influyen en el reemplazo de radicales. Como por ejemplo, cambian los radicales metilo por grupos de selenio o por nitrotuleno. O cambian los radicales sulfuros por radicales de selenio. Y en vez de producirnos citina, colina, metionina, nos producen una sustancia tóxica. Que es la tionina. Y la tionina tiene un efecto proteolítico y lipolítico igual que el de la tripsina. Produce daño hepático, produce daño en tejidos vecinos, produce daños a nivel sistémico. Eso produce las drogas. O el efecto del alcohol mismo. Bloquea el efecto de la síntesis de la colina y produce más la formación de HDL. Y al no producir HDL, no produce la captación y transporte y depósito del colesterol a nivel del tejido adiposo. Y esos lípidos, esos triglicéridos, se quedan en el hígado, empiezan a infiltrar sus conductos, sus vasos, sus células, su centro lobular, alteran el metabolismo del hepatocito y secundariamente inducen a producir lo que ustedes conocen como hígado graso 1, hígado graso 2, hígado graso 3, terminando en cirrosis o en cáncer hepático. Tenemos otros trastornos, como la obesidad. La obesidad genera el mismo efecto que el alcoholismo. Produce el infiltrado de grasa del hígado, induciendo isquemia y anecrosis. Y secundariamente produce el proceso inflamatorio. Tienen el efecto infeccioso de los virus. Sobre todo el virus de tipo A, B, el C, el D, el E, el K, el L, el M. No así el de grupo A, porque si bien el de grupo A pues nos produce colestasia, nos produce hepatoesplenomegalia, nos produce ictericia, nos produce dolor abdominal, nos produce náuseas y vómitos. Pero no nos destruye los hepatocitos, simplemente nos los inflama. Y tiene un periodo corto de duración, que no va más de 21 días, que remite en forma espontánea o con ayuda de medicamentos y dieta.
Pero en cambio los de tipo B, C o los demás producen necrosis hepatocelular, tanto de hepatocitos como de tejido conjuntivo, o de vasos. Y ese efecto puede ser brusco, fulminante, puede ser progresivo, puede ser intermitente, con periodos de reactividad, puede ser en mapas o en planchas o con puentes. Entonces, ese efecto induce a que ese hígado se vaya dañando progresivamente. Peor aún si ese paciente con hepatitis B o C o la otra no es diagnosticado en su momento oportuno, o ese paciente diagnosticado no se le realiza un buen seguimiento y un buen tratamiento. Entonces sí, nos va a llevar a generar cirrosis o cáncer. Tenemos los problemas cardíacos asociados a pericarditis o asociados a insuficiencia cardíaca derecha. Las pericarditis y las insuficiencias cardíacas derechas nos generan reflujo de sangre venosa hacia la circulación portal, hacia el hígado. Nos generan sobrecarga de proteínas y de enzimas proteolíticas que van a provocar un daño en el hígado, porque lo van a infiltrar debido al aumento de la presión venosa portal. Eso por una parte. Independientemente que el hígado recibe un 80% de sangre venosa, ustedes saben, ¿no? Pero la sangre que tendría que salir ya está con elementos tóxicos, degradantes. Y esa sangre vuelve hacia el hígado. Entonces produce un infiltrado de fibrina, de proteínas, forma procesos isquémicos, obstructivos en los conductos, en los vasos, y genera ese proceso inflamatorio degenerativo. Independientemente a ese efecto, ese hígado que no permite el escape de sangre, o que la sangre se vuelve porque el corazón no tiene la capacidad de bombeo, ese corazón no manda sangre hacia los pulmones, no oxigena la cantidad de sangre que tiene que oxigenar, y tampoco la cantidad de sangre que vuelve al lado izquierdo no es el volumen suficiente como para oxigenar y nutrir todos los tejidos. Y ese efecto nos genera vasoconstricción periférica, con mala nutrición de riñones, con mala nutrición de hígado. En ese sentido, el volumen de sangre arterial que tendría que llegar a ese hígado para generar el proceso de oxidación, metabolización, depuración, está en menor volumen y con menor cantidad de oxígeno. Y eso predispone a isquemia y a necrosis, asociado al proceso inflamatorio que le está generando las enzimas o el efecto de la precipitación de proteínas y de fibrina sobre el hígado. Entonces nos lleva a un proceso inflamatorio. ¿Ya? Tenemos los problemas respiratorios, y que secundariamente nos pueden generar diferentes grados de hipoxia. Independientemente que no siempre las hipoxias son asociadas a problemas respiratorios, ¿ya? Porque hay otro tipo de hipoxia, ¿no? No siempre es generada por esa hipoxemia. Pero las hipoxemias, o el efecto de los distintos tipos de hipoxia, no llevan a que ese hígado no tenga suficiente cantidad de oxígeno. Y un tejido sin oxígeno empieza a degradarse. Se isquemia, se necrosa, se inflama, activa su prostaglandina y produce un proceso de deterioro.
los problemas vasculares, el éxtasis venoso por relajación vascular sostenida, prolongada, o la vasoconstricción periférica sostenida asociada a aumento, ¿no?, de la resistencia vascular periférica. Nos lleva a una mala oxigenación, una mala isquemia de ese hígado que nos lleva a un proceso inflamatorio. O la arteriosclerosis, que nos lleva a producir calcificación de las paredes arteriales a nivel del hígado y por lo tanto a menor nutrición y menor perfusión. O los problemas metabólicos asociados, por ejemplo, a pancreatitis, donde el efecto de la tripsina, la calicreína, la amilasa y la lipasa producen daño en el hígado, producen necrosis. Entonces son problemas que nos llevan a producir cirrosis. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Y si quieren seguir buscando factores desencadenantes, los vamos a seguir encontrando. ¿Qué sucede con el hígado? Discúlpame, no soy buen dibujante ni buen escritor. Cuando hay cirrosis, decíamos que las células del hígado se inflaman, se necrosan. Y ustedes saben también que el hígado es uno de los pocos tejidos que tiene la capacidad de regeneración. Entonces, donde hay un área de necrosis o de inflamación, el hígado intenta regenerarse a partir de los fibroblastos que están en todos los tejidos y que facilitan ese proceso de cicatrización. En las áreas de necrosis, proliferan células nuevas, tratando de reemplazar a los tejidos que se dañan por el efecto inflamatorio. Y por el efecto inflamatorio se necrosan hepatocitos, se necrosan tabiques, se necrosan conductos, se necrosan vasos arteriales, linfáticos y venosos. Y como producto del efecto de los fibroblastos sobre ese proceso de cicatrización, a partir de áreas sanas que quedan, empieza ese efecto de regeneración de tejido. Con la diferencia que esas áreas empiezan a generar tejido de colágeno, producto de esos fibroblastos, y empiezan a encerrar a esas zonas dañadas. Y en esas zonas dañadas también se regeneran vasos venosos y vasos arteriales, pero sobre todo venosos. Eso implica que este hígado va a tener una circulación venosa mucho mayor que la que normalmente tenía en forma inicial. Eso significa que la velocidad de circulación venosa va a ser mucho mayor. Y esa sangre se va a quedar retenida en los distintos nódulos o fibrosas o áreas fibrosadas que se producen y que se comunican entre ellos. Entonces, ese efecto genera retención de volumen dentro del hígado, independientemente que pueda estar asociado a una hipertensión portal por diferentes razones y que genere mayor flujo de líquido. Entonces, el hígado no le pasa sangre hacia el corazón para su circulación y su distribución, sino que esta sangre se queda en estas venas portales. Ese efecto nos produce la hipertensión portal. Y este es un hígado que tiene un proceso inflamatorio, donde están lesionadas sus paredes vasculares
donde hay formación de prostaglandinas y por lo tanto hay aumento en la permeabilidad vascular. Y la presión venosa, por supuesto, que está aumentada por el efecto portal. Es un hígado que, como producto de los daños, deja de sintetizar, metabolizar, de almacenar, pero lo que tiene almacenado no lo utiliza. Sobre todo el efecto de las proteínas. Entonces es un hígado que nos va a generar hipoproteinemia y tendencia de disminución de presión coloidoscópica. Y que por efecto degenerativo, fibrosante o esclerosante o de destrucción, su sistema linfático está disminuido en su acción, no tiene la capacidad de recuperar. Si bien tiene mayor presión, tiene mayor velocidad de circulación y genera mayor presión venosa, el líquido intenta escaparse hacia el intersticio, pero tiene un sistema linfático que no lo recolecta. Tiene un sistema venoso o arterial permeable y el líquido se escapa. Tiene vasos que no retienen líquido por falta de proteínas, el líquido se escapa. Entonces vamos a tener un hígado que se nos va a congestionar. Y además de congestionar, vamos a tener diferentes nódulos que le cambia la textura y la estructura del hígado. Entonces vamos a tener un hígado grande irregular. Entonces no vamos a producir una hepatomegalia. Y ese líquido no solamente se va hacia el intersticio, sino que sigue buscando a dónde salir. De que se va hacia la cápsula de Gleason, produce un cambio de pH y estimula las terminaciones nerviosas sensitivas de la cápsula, de la pared parietal de esa cápsula. Nos produce glisonitis y nos produce dolor en el hipocondrio derecho. Por eso la hepatomegalia y la hepataria, perdón. Y tenemos esto, hipertensión portal. Significa que todo el sistema venoso periférico va a ir a tener tendencia a congestionarse. De ahí que el vaso también se nos va a llenar de sangre, se nos va a congestionar, se nos va a agrandar y también va a distender su cápsula. También va a producir esplenalgia y esplenomegalia. Pero además, tanto en el hígado como en el vaso, por ese proceso inflamatorio, se produce la destrucción de glóbulos rojos y plaquetas. Pero sobre todo en el vaso. Hay retención y destrucción, no solamente de células blancas, sino también rojas y plaquetas en gran cantidad. De que eso nos induce a pancitopenia y trastornos de fragilidad capilar. Independientemente de este hígado, no produce proteínas, no produce factores de coagulación, no produce antitrombina 3 y más bien favorece la producción de fibrinógeno, lo que nos facilita los procesos hemorrágicos. Y la presión portal sigue aumentando. Eso significa que el nivel del colon se van a dilatar y se van a pistolizar las paredes venosas. Van a formar hemorroides internas o hemorroides externas, de que nos inducen a producir proctorragias.
independientemente a nivel superior, a cada superior va a producir aumento de su presión y va a producir la formación de varices esofágicas que predisponen a hemorragia digestiva alta o hematemesis. Y la presión sigue. Ve que aparecen edemas periféricos del tipo ascendente. Tomando en cuenta de que es un paciente que tiene hipoproteinemia y que tiene mayor presión venosa y que además tiene permeabilidad vascular. Por otro lado, les decía, el corazón recibe menor cantidad de volumen, oxigena menor cantidad de volumen y eyecta menor cantidad de volumen por menor cantidad de oxígeno. Eso nos origina redistribución de líquidos. Y en un principio, ese efecto hace que el riñón tenga menor perfusión y que estimule la liberación de renina y angiotensina cuando el proceso está empezando y no está complicado. Eso no genera resistencia vascular ligeramente normal o estable, pero esta menor cantidad de volumen del corazón que estimula los vasos receptores nos va a generar taquicardia e hipotensión arterial sistólica sobre todo, con presión diastólica mantenida o ligeramente elevada en un principio. Y este riñón va a empezar a retener líquidos, nos va a generar oliguria o nos va a generar anuria. ¿Por qué? Porque esta angiotensina 2 va a estimular a la suprarrenal para retener sodio por efecto aldosterona y va a aumentar la retención de agua. Con eso, lo único que nosotros hacemos es aumentar la presión venosa periférica. Incrementamos el volumen de líquido que nos llega hacia el hígado, pero que no lo podemos vaciar, que ese hígado sigue reteniendo o lo está desplazando hacia el intersticio. Eso nos genera mayor presión venosa y nos sigue generando disminución de presión. ¿Ya? Entonces no produce los edemas y el efecto compensator nos complica más. En etapas avanzadas, cuando el hígado ya no sintetiza o sintetiza muy poco, los niveles de angiotensinógeno y prorenina disminuyen o no se sintetizan, por lo tanto los niveles de renina y angiotensina se bajan. Y esa presión diastólica que estaba normal o que estaba levemente aumentada tiende a colapsarse y generar un insoluble de ¿ya? Colapso vascular. Independientemente, el hígado, como producto de todos los daños que sufre, una de las primeras cosas que nos induce es generar hemólisis, ¿no es cierto? Por el proceso inflamatorio. Entonces eso significa que nos va a aumentar los niveles de bilirrubina indirecta. Y ese hígado que es incapaz no va a poder degradar esa bilirrubina que normalmente se produce a nivel sistémico o que se está produciendo en el hígado o en el vaso. Entonces nos va a generar un aumento de los niveles de bilirrubina, tanto directa como indirecta. Y eso a nosotros nos va a producir ¿qué cosa? Ictericia. La inflamación del hígado nos inducirá aumento en los niveles de transaminasa oxalacética o desalpirúnica, o aumentarán los niveles de fosfatasa alcalina y ácida en casos bastante deteriorados o en caso de cáncer. Independientemente, habrá hipoproteinemia
proteínas plasmáticas en relación al volumen de globulina van a estar muy bajas. Tendremos disminución de células blancas y tendremos tendencia a infecciones a repetición por la baja inmunidad que va a tener el paciente. En condiciones normales, el amoníaco que es formado a nivel del hígado a partir del amonio se une al ácido acetoglutámico en forma de glutamina. Y la glutamina es un neurotransmisor. Pero cuando esta glutamina se forma en forma exagerada, genera un efecto irritativo sobre las neuronas, produce despolarización difusa. En otras ocasiones no es el amoníaco el que forma la glutamina, sino que son otras sustancias tóxicas como el indol, el decatol, la bromosulfostaleína, que se unen al amoníaco, que se unen al ácido acetoglutámico. Y en vez de formar glutamina, forman octopamina. Y la octopamina también es otro neurotransmisor tóxico. Indistintamente que la etionina es neurotóxico y produce lipólisis y proteólisis a nivel neuronal. Y que los niveles de bilirrubina indirecta infiltran los núcleos de la base y producen disritmia cerebral. Y eso nos lleva a que esos pacientes descompensados o con gran daño hepático, donde el daño sobrepasa el 80%, generen encefalopatía hepática, que está asociado a delirios, a alucinaciones, convulsiones, coma o muerte. Y esos pacientes que tienen encefalopatía de tipo hepática muchas veces presentan temblores de la mano como si fueran Parkinson y temblores involuntarios de la lengua que no les permite hablar. Daría la impresión de que están hablando con la boca llena. A eso se denomina asterixis. Hepatoneumónico de encefalopatía. Por otro lado, como producto de la mala filtración renal, la glutamina que debería eliminar el amoníaco a ese nivel y resintetizarla, reabsorber y volver el ácido glutámico al cerebro, no lo hace. Entonces esos pacientes se quedan con exagerada cantidad de amoníaco y de glutamina y nos producen un síndrome urémico asociado. La fragilidad capilar, la falta de plaquetas, la mayor presión venosa nos llevan fácilmente a problemas hemorrágicos. Que son las principales manifestaciones que tiene un cuadro de cirrosis hepática. Bien, y muchas veces ustedes ven a un paciente por ahí en la calle, y muchas veces lo van a ver sin camisa quizás, sobre todo en los borrachitos que andan en la calle, ¿no es cierto? Y quizás si le miran un poquito, puedan notar algo anormal en ellos. O cuando ven a algún paciente con cirrosis descompensada o bastante agravada.
van a tener un abdomen globuloso, abombado. Ese abdomen globuloso abombado, uno es por la hepatomegalia, otro es por la esplenomegalia. En tercer lugar, el líquido que está en la cápsula de Grisson también se nos puede venir hacia cavidad peritoneal, provocarnos peritonitis química o peritonitis séptica asociada a permeabilidad intestinal, y nos va a producir matidez abdominal con un abdomen globoso. Y como estas venas no pueden ya de dónde más mandar la sangre, buscan por dónde hacer escapar ese líquido. Y las paredes de las venas de la pared abdominal se dilatan, se forman tortuosas, de que producen el signo de cabeza de medusa. Y es un paciente que no elimina la bilirrubina. Y la bilirrubina no solamente le va a infiltrar las conjuntivas, las mucosas, sino también la piel. Y eso de hecho va a hacer que a nivel de la pared abdominal se le infiltre de bilirrubina. Y les va a dar a ese paciente con el abdomen distendido, globuloso, con las paredes dilatadas, e ictérico, amarillo verdoso, que se denomina abdomen batraciano o panza de sapo. Producto de la nefritis química que produce o séptica, puede generar proteinurias, hematurias, cilindrurias, glucosuria, presencia de bilirrubina en orina. Eso es lo que nos produce el paciente con cirrosis. Y en etapa terminal, ese hígado que era grande se reduce a no más de un puño, pero bien duro, parece una piedra. Ahí es cuando los pacientes se mueren de hemorragias. Significa que el 90% del hígado por lo menos ya dejó de funcionar. Preguntas buenas. Entonces, para hacer el diagnóstico es muy importante ver los antecedentes del paciente, observar al paciente, examinar al paciente, averiguar sus hábitos y costumbres, sus antecedentes patológicos. Es muy importante ver los valores de bilirrubina, directa e indirecta, los valores de transaminasa, de fosfatasa ácida o alcalina, los niveles de proteína que van a estar bajos, los niveles de plaquetas, de células blancas y de glóbulos rojos que van a estar bajos. Independientemente podrá tener linfocitosis por el proceso inflamatorio crónico. Un paciente con oliguria o anuria o con trastornos de sedimento urinario, edematizado, encharcado, con o sin hemorragias, altas o bajas, o con petequias. Ese diagnóstico clínico lo tienen que ayudar con una ecografía, con una tomografía, con una resonancia, que les va a mostrar las alteraciones que pudiera tener el hígado, las características, la presencia o no de nódulos, ¿no?
De que los nódulos que muestran la ecografía, la tomografía o la resonancia pueden ser nódulos pequeños, nódulos grandes o nódulos mixtos. Los nódulos pequeños están asociados sobre todo al alcoholismo crónico. Los nódulos más grandes están asociados sobre todo al problema de la hepatitis B y C. Y cuando son nódulos pequeños y nódulos grandes, se dice que hay una otra serie de elementos que están interviniendo en el proceso de cirrosis. Entonces que no es una sola cosa, sino que puede ser multicausal. ¿Ya? El tratamiento simplemente es sintomático, evitar la descompensación del paciente, evitar la insuficiencia cardíaca, evitar el daño renal, evitar la encefalopatía, evitar el daño respiratorio, evitar las hemorragias. Son pacientes que producen síndrome de mala absorción, entonces tienen tendencia a tener diarreas a repetición. O se puede utilizar hepatoprotectores para tratar de que esos pocos hepatocitos que tenga bien puedan funcionar adecuadamente y evitar los efectos de la intoxicación enzimática, evitar los problemas de la encefalopatía. En algunas ocasiones, cuando el paciente tiene dinero y no es de tipo inmunológico, se puede hacer trasplante hepático. Caso contrario, no justifica, porque si es de tipo inmunológico, más van a tardar en hacer el trasplante que ese hígado nuevamente estar con los mismos efectos. Ve que los alcohólicos, por ejemplo, si quisieran dejar de beber, tienen que dejarlo de beber para que les puedan hacer un trasplante y pueda funcionar el hígado. O los que usan medicamentos, tendrían que dejar de utilizar las drogas para que haga su efecto, si no, no va a servir de nada. Los que hacen hipoxia, reponer esos problemas que están generando la hipoxia, o compensar la pericarditis o la insuficiencia cardíaca derecha. Preguntas jóvenes. El pronóstico es malo por lo general. Lo de micronódulos y macronódulos se refiere al tamaño, ¿no? Merandos son nódulos grandes, son nódulos pequeñitos. Los micronódulos no van más de 5 milímetros y los macros no van más de, ¿cómo? No son menos de 5. No olviden que estos pacientes con cirrosis fácilmente pueden hacer insuficiencia respiratoria. El aumento del hígado eleva el diafragma y produce hipoventilación. El aumento en la presión intraabdominal produce hipoventilación. La acción de la etionina produce permeabilidad vascular. La hipoproteinemia induce el escape de líquido de los vasos venosos pulmonares y produce derrame.
o infiltran los pulmones, pueden producir una neumonitis química o un derrame pleural, y con eso están generando un proceso inflamatorio restrictivo pulmonar e induce hipoxemia e hipoxia. Y a nivel cardíaco también puede producir derrame pericárdico, producto del mismo efecto, de la etiolina y la hipoproteinemia, que empeora su cuadro de insuficiencia cardíaca. Ahí terminamos cirrosis. ¿Se acuerdan de las funciones del riñón? ¿Se acuerdan? ¿Cuáles son las funciones del riñón? No me estoy pidiendo patología, le estoy pidiendo lo normal. ¿Qué más? Excreción o depuración. ¿Qué otra cosa? ¿Qué más hacen los riñones? ¿Qué más regulan? Porque todos los signos y síntomas que nos vamos a ver adelante en base a las funciones del riñón que se van a ver alteradas. Regula el pH, regula el hídrico, regula el agua y regula electrolitos. Y con eso nos regula presión arterial. Tiene un efecto hematopoyético. Regula la glucosa. ¿Sí? Del efecto de filtración, entonces nos determina los valores, los volúmenes de orina que nosotros producimos, concentramos y eliminamos, y al mismo tiempo nos permite eliminar sustancias tóxicas como urea, creatinina, amoníaco, ácido sulfúrico, ácido fosfórico, ¿no? La regulación del pH la realiza en la unión del ácido carbónico con el agua por efecto de la amilasa carbónica. De ahí que nos aparece ácido carbónico. ¿De dónde sale el agua? Sale el dióxido de carbono y sale el bicarbonato. El agua se filtra o circula, el dióxido de carbono se elimina por la respiración, el bicarbonato se reabsorbe, pasa al plasma, circula, se va a los tejidos, y lo que sobre se elimina. ¿Sí? De esa manera regula el pH, reabsorbiendo, resintetizando bicarbonato o eliminando ácido. El efecto hídrico lo regula a través del efecto del sodio, mediado por el efecto de la aldosterona,
mediado por el efecto renina-angiotensina, o mediado por el efecto de la hormona antidiurética y la hormona natriurética, que regulan el sodio y el agua a nivel tubular. De esa manera nosotros eliminamos sodio, retenemos agua, o eliminamos agua y retenemos sodio, o eliminamos los dos, retenemos los restos. Entonces eso nos regula la cantidad de agua y de electrolitos que tenemos que tener. De ahí nosotros podemos tener hipernatremia o hiponatremia asociada a hipovolemia o hipervolemias. Podremos tener hipohidrocefalia. Y eso nos regula la densidad de la orina, que es igual a la densidad del plasma, solo que sin proteínas. La presión arterial, mediada por los efectos del sodio, la renina, la angiotensina y los volúmenes de agua, asociado al volumen de excitabilidad simpático o parasimpático que se genera en un momento dado y el grado de filtración y de perfusión renal. Entonces aquí vamos a tener la presión sistólica diastólica. Mientras más volumen, mayor presión sistólica. Mientras más esfuerzo cardíaco, mayor presión sistólica. Mientras más resistencia, menor grado de relajación de esas paredes vasculares, mayor presión diastólica. Mientras más viscosidad sanguínea, mayor presión diastólica. El efecto hematopoyético asociado al efecto de la eritropoyetina, ¿no es cierto? Que es la que estimula la médula ósea para formar glóbulos rojos. Dependiendo de los niveles de eritropoyetina y las concentraciones de hierro, de ácido fólico y vitamina B12, nosotros vamos a tener una monocitemia, o podemos tener una anemia o una politroponía. Y eso reduce también sobre la presión arterial, tanto en lo sistólico como en lo diastólico, asociado al volumen o asociado al aumento de la resistencia vascular. El efecto de regulación de la glucosa, normalmente la membrana glomerular impide la filtración de glucosa en condiciones normales, excepto cuando esta sobrepasa los 180 milimoles por decilitro. Entonces aparece en la orina, nos produce glucosuria. O puede aparecer glucosuria en pacientes con glucosa casi normal, pero que estén tomando inhibidores de la reabsorción de la glucosa. Entonces esa glucosa facilita su filtración a nivel tubular sin que exista daño glomerular. Pero en condiciones normales no tendríamos por qué eliminar. Entonces esas son funciones normales. Son cosas que ustedes deberían manejarlas muy bien. Ahí vamos a quedar hoy día. La próxima semana ya hablamos de signos y síntomas de trastornos urinarios. Y en 2 semanas terminamos todo.